Qué preciosa mañana nos está dando el Señor hoy, ¿verdad? Estamos disfrutando de su presencia, de alabar al Señor juntos y también de poder recibir su preciosa palabra. Así que preparemos nuestros corazones, Dios está queriendo hablar en nuestras vidas, así que dispongamos nuestro corazón para recibir esa preciosa palabra que el Señor tiene para nosotros. Amén. ¿Alguna vez quizás has pensado así, siento que algo le falta a mi vida, pero no sé qué es? ¿Alguna vez te has dicho, tengo muchas razones para sentirme bien y no me quejo, pero aún así siento que hay algo que necesito para ser verdaderamente y completamente feliz? ¿Alguna vez has dicho, bueno, creo en Dios, pero aún así quisiera saber o quisiera estar seguro si estoy en la fe correcta, estoy en el camino correcto? Algo, lo mejor, algunos dirían, hago lo mejor, pero aún así siento que es insuficiente. ¿Hay algo más que yo pueda hacer? ¿Qué le puede estar faltando a mi vida? Otros incluso podrían decir, soy religioso, pero sé que necesito conocer más a Dios y no sé qué más puedo hacer. ¿Cómo puedo estar seguro que Dios me acepta? ¿Cómo puedo conocer a Dios y su voluntad de una forma fresca, real y viva? ¿Te has hecho estas preguntas? ¿Hay en tu corazón quizás estas inquietudes? Bueno, déjame decirte que no eres la única persona que piensa así. Hay muchas personas y un ejemplo de ello es este personaje en el cual hoy vamos a reflexionar. Es acerca de Nicodemo. Él también parece si así estas preguntas y por eso acudió a Jesús en busca de respuestas. Es mi oración que en esta mañana tú, al igual que Nicodemo, puedas encontrar en este momento con Jesús las respuestas que estás buscando para tu corazón. Así que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y leamos esta historia para que podamos encontrar las respuestas que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Juan, capítulo 3, versículos 1 en adelante, dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué interesante este encuentro, ¿verdad? Bueno, vamos a encontrar aquí algunas respuestas a las interrogantes que se hacía Nicodemo en su corazón y que posiblemente tú también te estás haciendo, ¿ya? ¿Y cuáles son esas respuestas que podemos encontrar en este encuentro entre Jesús y Nicodemo, en este momento con Jesús? Una de las primeras respuestas que podemos ver es que todos hemos nacido incompletos. Uy, tú dirás, incompleto, o sea que me faltó la mano, el pie, todos. No. No estamos hablando de ese sentido de incompletos. En realidad es la verdad. Todos nosotros, en un sentido, hemos nacido incompletos. Porque todos nosotros tenemos ese sentimiento. ¿Por qué tengo ese sentimiento de que algo le falta a mi vida? ¿Por qué las personas siempre estamos buscando ser felices y siempre estamos en busca de cosas materiales, siempre estamos en busca de fama, un nombre? ¿Por qué estamos buscando siempre la felicidad y buscamos placeres como el sexo, las drogas, vicios? ¿Por qué las personas están siempre en busca de algo que les falta? Bueno, la respuesta es muy sencilla, es que hemos nacido incompletos y tenemos ese sentido de que algo nos falta y lo estamos buscando y muchas veces no sabemos qué es eso que nos está faltando. Bueno, como veremos, Nicodemo era un hombre que tenía muchas cosas que las personas hoy en día buscan para sentirse felices y realmente satisfechas, pero aún así, en el fondo de su corazón había una sed en su alma que no podía saciar y se hacía preguntas porque estaba buscando respuestas para encontrar qué es lo que le estaba faltando. Bueno, escuchó de Jesús, de las enseñanzas de Jesús y de los milagros que él hacía y tomó la decisión de buscar a Jesús para encontrar las respuestas. Y hermanos, eso es lo que él hace, se encuentra con Jesús. Ahora, veamos quién era Nicodemo. Vamos a ver, Nicodemo dice en Juan capítulo 3, versículo 1, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y era un principal entre los judíos. Nicodemo en primer lugar era un fariseo y en segundo era un principal entre los judíos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Bueno, Nicodemo era un fariseo. Los fariseos eran un grupo religioso y político judío. Los fariseos eran, por decirlo así, el grupo religioso más estricto en los tiempos de Jesús. Ellos enseñaban que para ganarse el favor de Dios tenían que guardar estrictamente la ley escrita. La ley escrita era los 5 primeros libros del Antiguo Testamento escritos por Moisés y que eran conocidos como la Torá. Y además de la ley escrita, ellos decían también debe guardarse la ley oral. ¿Y cuál era la ley oral? La ley oral era un conjunto de interpretaciones de esa ley escrita, pero que básicamente eran un conjunto de tradiciones, costumbres, ¿verdad? Que en el fondo no tenían una base escritural. Así que ellos, en el afán de poder ganarse el favor de Dios, eran muy rigurosos en guardar tanto la ley del Antiguo Testamento y también esa ley oral. Y en ese afán habían convertido la devoción a Dios en una religión mecánica, estricta, llena de normas y legalismos, y se había perdido esa intención. Entonces ya no se ponía tanta atención a la actitud y al buscar a Dios con un corazón sincero, sino estaba más enfocado en lo que uno hacía o dejaba de hacer. Entonces ya era una religión sin sabor, ¿verdad? Ahora, también se dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, tenemos referencias en la Biblia de que Nicodemo era parte o integrante de ese tribunal judío conocido como el Sanedrín. Era el máximo, el más alto tribunal judío que impartía justicia entre los judíos. Y Nicodemo era parte
de este cuerpo, digamos, de justicia que estaba conformado por personas respetables en la sociedad, entre ellos fariseos, saduceos y también los ancianos del pueblo de Israel. Así que imagínense, Nicodemo tenía, por un lado, una moral intachable, tenía una conducta respetable, tenía una posición política y religiosa de mucha influencia y hasta envidiable dentro de la sociedad. Pero su posición política, su posición religiosa, ni tampoco la religión que tenía, ni los bienes que él podía haber adquirido, ni la comodidad que daba el dinero, nada de esto podía satisfacer la sed de su corazón. Así que él vino a Jesús para encontrar respuestas. ¿Con qué actitud vino Nicodemo? Dice que se acercó a Jesús de noche y le llamó Rabí, o sea, maestro. Y eso quiere decir que Nicodemo pudo reconocer en Jesús a alguien que estaba en la capacidad y en la autoridad de enseñar la palabra de Dios. Pero por otro lado, Nicodemo demostró humildad porque reconoció que no lo sabía todo, que no tenía todas las respuestas, pero estaba confiando que Jesús le podía dar esa respuesta. ¿Sabes? Qué importante es la humildad para encontrar respuestas en la vida. La humildad es el requisito importante, reconocer que no lo tenemos todo, que no lo sabemos todo. El orgullo pone una barrera que nos impide realmente conocer las verdades y conocer a Dios. Pero cuando uno es humilde, uno puede abrir una puerta para recibir el conocimiento verdadero. Y eso es lo que pasó con Nicodemo. Mostró también esa humildad. Pero algo más. Nicodemo dice, sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque nadie haría las cosas que tú haces si no está Dios con él. Así que esto indica que Nicodemo reconoció en Jesús a alguien que no solamente conocía las cosas, sino que podía darle el entendimiento que él necesitaba. Déjame decirte algo, querido hermano, querido amigo. Más que inteligencia y más que conocimiento, es importante tener un entendimiento espiritual para conocer las realidades espirituales. Déjame decirte, la inteligencia es una habilidad humana y el conocimiento es esa capacidad de poder retener información. Pero todas estas son habilidades humanas. Cuando se trata de conocer a Dios, no se necesita solo inteligencia y conocimiento. Necesitamos algo más, entendimiento espiritual. Y ese entendimiento espiritual solamente lo puede dar Dios. Y cuando Nicodemo viene a Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios, él está reconociendo, tú puedes ayudarme a entender y darme el entendimiento espiritual que todavía no tengo y que no he podido alcanzar. Querido hermano, querido amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu condición? ¿Reconoces que estás en una situación así como Nicodemo? Él sabía que algo le faltaba, estaba incompleto y estaba buscando las respuestas. Hay en ti esa inquietud, estás buscando las respuestas. Si estás escuchando este mensaje, estás viniendo al lugar correcto, es decir, estás viniendo a la persona correcta, a Jesús. Jesús tiene las respuestas que necesitamos, pero tenemos que acercarnos a Él con humildad, tenemos que acercarnos con sencillez y reconocer que nuestra inteligencia y nuestro conocimiento no son suficientes. Necesitamos un entendimiento espiritual que puede venir solamente de Dios y de su palabra, en este caso de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. Hay un pasaje en la Escritura que dice lo siguiente, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, verdaderamente sabio. Todos estamos incompletos desde nuestro nacimiento. ¿Te consideras así? ¿Sabes que esa es nuestra realidad, pero no quieres seguir así? Bueno, déjame decirte, Nicodemo reconoció su condición, pero él hizo algo más. Le dijo, vino a Jesús
y podemos venir a Jesús hoy para encontrar las respuestas. Ahora, cuando Jesús vio a Nicodemo, algo pasó. Jesús no esperó que Nicodemo le hiciera ninguna pregunta. ¿Sabes? Así como Jesús conocía el corazón de Nicodemo y las preguntas que se hacía Nicodemo, Jesús conoce también tu condición y conoce las inquietudes y la ansiedad y las preguntas que están en tu interior. Y sabes, así como Jesús empezó a darle respuestas, también Dios quiere darte a ti respuestas en esta mañana. Bueno, la segunda respuesta que encontramos es que todos necesitamos nacer de nuevo. Todos hemos nacido incompletos y todos necesitamos volver a nacer. ¿Qué se refiere? Bueno, esta verdad responde a la pregunta, ¿qué me está faltando? ¿Qué necesito para comprender a Dios? ¿Qué necesito para comprender las realidades espirituales del reino de Dios? ¿Cómo puedo tener una relación cercana, real, viva con Dios? ¿Qué necesito? La respuesta es, necesitamos nacer de nuevo. Jesús no necesitó que Nicodemo le hiciera ninguna pregunta. El Señor conocía lo que le inquietaba a Nicodemo. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿En qué consiste este nuevo nacimiento? ¿En qué consiste este volver a nacer? Bueno, es un nacimiento espiritual. Es nacer por una obra del Espíritu de Dios y por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo, entonces, dice el versículo 4, Juan 3:4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Qué interesante la forma como el Señor le habla a Nicodemo, ¿verdad? Le está diciendo, mira Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Nicodemo dice, pero ¿cómo puede suceder eso? Bueno, el Señor le dice, lo que te estoy diciendo es que necesitas un nacimiento espiritual. No es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. No es una obra humana, es una obra que la produce el Espíritu Santo por la palabra del Señor. Este nuevo nacimiento entonces es obra del Espíritu Santo. Así como nuestro nacimiento físico nos prepara para poder relacionarnos con este mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos, así también nosotros necesitamos un nacimiento espiritual que nos prepare, nos capacite para entender y relacionarnos con el reino de Dios, que es un reino espiritual. Por eso aquí el Señor le dice, el que de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entender el reino de Dios. Más adelante el Señor le dice, bueno, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un nacimiento producido por el Espíritu Santo. Dice que no naciere de agua y del Espíritu. El agua representa la limpieza, ¿verdad? Y es importante que entendamos que el Señor nos limpia, nos lava por su palabra y por una obra del Espíritu Santo. Bueno, así entonces todos necesitamos ver, es decir, entender el reino de Dios, entrar en el reino de Dios, es decir, ser parte de ese reino. ¿Cómo sucede? Por medio de una obra del Espíritu Santo. Ahora, cuando una persona nace físicamente de padres humanos, uno también hereda, ¿verdad?, las características de nuestros padres, no solamente características físicas, ¿verdad?, en cuanto a ojos, cabello, en fin, sino también heredamos sus conductas, temperamentos, forma de ser, ¿verdad? Y también nuestras virtudes como deficiencias e inclinaciones.
Pero cuando uno nace espiritualmente, también hereda de Dios una mente nueva, pensamientos nuevos, deseos nuevos, una inclinación diferente. Es decir, uno hereda una vida nueva de parte de Dios, con nuevos pensamientos, con nuevas actitudes. Uno se une al Señor y en ese momento, entonces también uno experimenta que está completo. En Cristo Jesús, cuando uno nace de nuevo, uno experimenta esa plenitud, el estar completo. Y entonces descubre, eso es lo que me estaba faltando, eso es lo que estaba yo necesitando. Estaba buscando en los placeres, estaba buscando en tener de repente alguien que me ame, pero no lo encontraba. Ese sentimiento de que algo falta se soluciona cuando nacemos de nuevo, porque entramos en una nueva relación con Dios, venimos a ser hijos de Dios y entonces estamos completos con Dios. ¿Se da cuenta? Podemos ver el reino de Dios, entender el reino de Dios y entrar en el reino de Dios, es decir, ser parte de este reino, ciudadanos del reino de los cielos. Qué interesante, este nuevo nacimiento entonces es un milagro que ocurre en el interior de la persona y también trae un cambio sorprendente, un cambio que transforma toda nuestra vida, nuestra forma de pensar. Y esto es algo que algunos no pueden entender. Por eso el Señor dice en Juan capítulo 3, versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, uno no entiende por qué estas personas que han nacido de nuevo experimentan un cambio tan radical y tan especial en sus vidas. Bueno, porque no entienden la obra que el Espíritu Santo está haciendo en sus corazones. Muy bien, una tercera respuesta que encontramos aquí es que todos necesitamos arrepentirnos y confiar en Jesús. Bueno, esta verdad responde a la pregunta, ¿y cómo se nace de nuevo? ¿Cómo es que una persona puede nacer de nuevo? La respuesta es por medio de un arrepentimiento y fe sincera en Cristo Jesús. Bueno, Nicodemo preguntó al Señor, Juan 3:9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede suceder este nuevo nacimiento? El Señor le responde, uno nace de nuevo cuando cree en Jesús. Es decir, cuando confía en Jesús como su Salvador, el Señor entonces le explicó a Nicodemo a través de un ejemplo del Antiguo Testamento la necesidad de poder confiar en Jesús. Mire lo que dice Juan 3:14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor les dice entonces, ¿quieres nacer de nuevo? Necesitas creer, confiar en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios. En otras palabras, Jesús le dijo, necesitas poner toda tu confianza en mí. Ahora, ¿cómo lo explica el Señor? El Señor hace una referencia al Antiguo Testamento. En Números, capítulo 21, encontramos que el pueblo de Israel estaba con Moisés en el desierto y empezaron a murmurar y a rebelarse contra Dios. Producto de esa desobediencia y rebeldía, vinieron una serie de víboras, de serpientes venenosas y empezaron a morder a las personas, al pueblo de Israel, y muchos estaban muriendo. Entonces Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en alto, de tal manera que todo aquel que mire la serpiente, entonces podrá vivir y será salvo de la mordedura venenosa de esa serpiente. Y así fue. Entonces Moisés levantó esa serpiente de bronce como una señal de que Dios estaba llevando el castigo que merecían las personas por causa de su rebeldía, de su desobediencia. Y al poner su mirada en esa serpiente, entonces ellos venían a ser sanos de toda mordedura venenosa de estas serpientes. Bueno, el Señor dice entonces, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que simbolizaba que allí Dios estaba castigando el pecado de Israel, así el Hijo de Dios tendría que llevar el castigo que todos merecían. ¿Para qué?
para que al poner su confianza en Él, también podamos ser salvos de la mordedura venenosa del pecado. Todos nosotros, entonces, necesitamos poner nuestra fe en Cristo Jesús. Jesús estaba queriendo decir que Él llevaría sobre sí el castigo por los pecados de las personas, para que todo aquel que confíe en Él, que crea en Él como Salvador, sea salvado de la condenación y el castigo del pecado. Querido hermano, querido amigo, solo hay dos condiciones en las que una persona puede estar, y solo puede estar en una de ellas a la vez, no en los dos a la vez. Una es el estado de vida eterna, de ser parte del reino de Dios, de ser salvo. Y el otro estado es el estado de condenación, de perdición. No podemos estar en los dos lugares al mismo tiempo, solo en uno de ellos. Y uno puede estar en este lado, en el lado de la salvación, en el lado de ser parte del reino de Dios a través de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento solo es posible por medio de una fe en Cristo Jesús. Confiar en Él de todo corazón. Bueno, esto resultó revolucionario para Nicodemo porque estaba tratando de comprender lo que el Señor le decía. Bueno, luego dice algo muy importante. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Necesitamos entender entonces que el Señor ama a las personas y no desea que estén en ese estado de condenación. Y como una prueba máxima de su amor, envió a Jesucristo, su Hijo, para que nosotros no sigamos en ese estado de perdición y no sigamos en ese estado de condenación, sino para que podamos nacer de nuevo, tener la vida eterna, como dice acá, y poder nosotros ser salvados de toda condenación. Qué interesante estos términos, ¿verdad? Nuevo nacimiento está relacionado con estar en el reino de Dios, con tener vida eterna, con estar salvados de la condenación. Estar sin Cristo, sin ese nuevo nacimiento, equivale a estar en un estado de perdición y en la condenación por nuestros pecados. Dios no quiere que estemos en este lado de la condenación, sino que podamos, por medio de un nuevo nacimiento y fe en Cristo Jesús, entrar en una nueva relación con Dios, siendo parte de su reino, teniendo la vida eterna y la salvación de toda condenación. Eso es lo que el Señor quiere. Todos nosotros entonces necesitamos arrepentirnos de corazón y poner toda nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús. Dios no quiere condenar al hombre. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, una cosa más. Todo el que ha nacido de nuevo experimenta un cambio. Todo el que ha nacido de nuevo experimenta un cambio. Esta verdad responde a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una persona que ha nacido de nuevo y alguien que no ha nacido de nuevo? Bueno, esta es la respuesta. Experimentamos un cambio. Hay un cambio. ¿Tú estás queriendo un cambio en tu vida? ¿Estás queriendo tener un nuevo comienzo? ¿Quieres algo diferente para ti? ¿Estás reconociendo que hay una sed en tu corazón y ahora entiendes que en Cristo Jesús puedes encontrar esa plenitud, estar verdaderamente completo, que no necesitas recurrir a lo que antes estabas recurriendo, a ningún vicio, a ninguna cosa o material para llenar tu corazón y para sentirte completo? Lo que necesitas es Cristo. Bueno, ¿qué puedes esperar si tienes a Cristo en tu vida? Bueno, aquí la palabra del Señor dice lo siguiente: tú puedes esperar tener una fe renovada.
una fe nueva. Dice el versículo 18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La primera diferencia es la fe en Cristo como Hijo de Dios y el único medio de salvación. Hay una diferencia en lo que creemos. ¿Ha dejado una persona su incredulidad al poner su fe en Cristo? Y antes esta persona, digamos, que pensaba encontrar respuestas en el mundo, en las costumbres, ¿verdad? En las cosas que podía conseguir, en su conocimiento, en los placeres, en una relación amorosa, en lo que sea. Pero ahora está poniendo su confianza en Cristo como aquel que puede completar toda su vida. Eso es lo que pasa. Hay algo nuevo, una fe nueva. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Juan 14, 6. Otra cosa importante que encontramos aquí es que una persona puede ser salva de la condenación. Quien cree es salvado por fe en Cristo. Quien elige creer está libre de esa condenación, de la acusación y del castigo que viene como consecuencia de estar lejos de Dios y en pecado. Bueno, la palabra del Señor dice, entonces eres salvado. Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Cree en el Señor Jesucristo. Hay un cambio, hay algo diferente, ya no está condenado. Pero también hay una diferencia en lo que uno ama. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Existe una diferencia. Hay un cambio en nuestro corazón. Cuando uno nace de nuevo, cambia lo que ama. Dice aquí la palabra del Señor, el que no ha nacido de nuevo todavía ama el pecado, ama las tinieblas. El que ha nacido de nuevo ama la luz, ama a Dios, ama su palabra, ama a aquellos que son parte de este reino de los cielos. Hay un cambio en lo que amamos. Cuando la palabra del Señor dice que ama la luz, el que ha nacido de nuevo ama la luz, quiere decir que ama todo aquello que se hace de manera clara y descubierta delante de Dios, no escondidas, ¿verdad? Entonces, una persona cambia su forma en la que ama a Dios, ama las cosas que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece. Pero una persona que aún no ha nacido de nuevo tiene este gran problema. Todavía ama las tinieblas, ama la oscuridad, ama el pecado, ama lo que se hace escondidas. ¿Sabe que todo lo malo siempre se hace escondidas? ¿No? Se hace en oculto, se hace en secreto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, queridos hermanos y amigos, el ser humano tiene dentro de su corazón una ley llamada conciencia. Esa ley interior nos dice cuando estamos haciendo algo malo y nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos algo que no está bien y por eso nos sentimos mal cuando hacemos algo malo, ¿verdad? Pero por eso estas personas que saben que hacen lo malo se alejan de la luz, se alejan de Dios porque no quieren ser reprendidos, dice aquí la palabra del Señor. Quien no ha nacido de nuevo ama las tinieblas, aborrece la luz, está inclinado a la oscuridad, todo aquello que tiene que hacerse escondidas, ¿verdad? Algunas personas dirán, pero yo no soy un ladrón, no soy un abusador, no soy un asesino, y piensan que por eso de repente no son tan malos. Y dice, bueno, yo no soy así, entonces yo no soy un pecador, no estoy en las tinieblas. Pero pregúntate, ¿alguna vez has sido infiel a tu esposa o a tu esposo en tu corazón? Quizás no de forma física. ¿Alguna vez has
pensado y hablado mal de alguien? Bueno, la Biblia dice que eso también es pecado. ¿Alguna vez has murmurado contra alguien, has chismeado contra alguien? La Biblia dice que eso también es pecado. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, todos nosotros hemos fallado, pero necesitamos la luz de Cristo en nuestros corazones. ¿Sabes? Una cosa más que tú puedes esperar es que tus acciones pueden cambiar. En Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo lo que hace lo malo, todo el que practica la verdad, ¿se dan cuenta? Hay un cambio en las acciones de una persona que ha nacido de nuevo. Y Dios quiere hacer ese cambio en tu vida, que puedas tener una nueva confianza, no en las cosas, sino en aquel que puede suplir todas tus necesidades y completar tu vida. Dios no quiere que estés en un estado de condenación, sino que tú seas salvo. Dios quiere que tu mente y tus deseos cambien, que la forma de amar que tú tienes cambie, que ames lo bueno, que ames a Dios, que ames lo correcto y que odies, lo malo, lo que es incorrecto. Y Dios espera a través de un nuevo nacimiento que tus acciones, que lo que tú haces cambie. ¿Has luchado por tratar de cambiar tu conducta y no lo has logrado? Tú puedes permitirle a Cristo que Él pueda cambiar también tus acciones a través de un nuevo nacimiento. Quiero terminar con esto. ¿Cómo estás? ¿Sientes que en tu corazón algo falta? ¿Sientes que no estás completo? ¿Estás buscando la felicidad? Bueno, el Señor dice, todos los seres humanos necesitan un nuevo nacimiento porque todos hemos nacido incompletos. Y la forma como entramos en ese nuevo nacimiento es a través de una confianza plena en Cristo Jesús como Salvador y el Señor de nuestras vidas. Cuando ocurre eso, Dios quiere y te ofrece un cambio en tu fe, en tu salvación, en lo que tú amas y aún en tu conducta. ¿Quieres experimentar ese cambio? Permíteme hacer una oración. Y si tú deseas, haz esta oración conmigo. Padre, sé que he fallado muchas veces. Así como Nicodemo, me siento incompleto. He estado buscando la forma de ser feliz y sentirme completo, pero todo lo que he tratado de buscar ha fallado. Y ahora entiendo que la única forma de sentirme realmente completo es cuando tú vienes a ser parte de mi vida. Señor, ya no quiero estar solo. Quiero que seas tú quien entre en mi vida y en mi corazón. Perdona mis pecados. Te abro mi vida. Entra en mí. Yo creo en ti, Jesús, como mi Salvador, y te doy el gobierno de mi vida de ahora en adelante. Gracias, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, Cristo está en tu corazón y hoy estás empezando una vida nueva. Si tú quieres, llámanos a los teléfonos que están ahí en pantalla y va a ser un gusto comunicarnos contigo y poder ayudarte a caminar cada día con Cristo. ¿Qué tal entonces si nos llamas y nos comunicamos? Pero no quiero terminar sin antes decir esto. Tal vez tú eres un cristiano. Tal vez has caminado un tiempo en la iglesia, conoces la Biblia como Nicodemo y aún así sientes que algo te está faltando. Déjame decirte, ¿sabes? El Señor nos creó de tal manera que podamos tener una relación permanente y personal con Él. Si tú no estás teniendo esa relación personal con Él, a pesar de que vienes a la iglesia, pero no tienes esa relación con Él, yo te invito a que puedas caminar en una relación fresca y nueva con Él a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, permíteme orar también por ti. Señor, oro por aquellos que en este día se encuentran, Señor, como insatisfechos, como que saben que algo les falta y se sienten incompletos. Señor, lo que nos falta es esa relación personal, íntima, Señor, contigo. Y oro para que en este día
Señor, cada uno de nosotros podamos tomar la decisión que tomó Nicodemo de venir a Cristo y poder tener esa relación personal con Él. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, y a través de caminar unidos a ti podamos encontrar satisfacción verdadera, plenitud y de verdad, Señor, estar completos. Porque, Señor, tú nos creaste de tal manera que sin ti estamos incompletos. Pero contigo, Señor, oh Dios, todo está en orden y está, Señor, en su lugar. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.